¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana corta aquí en la Argentina, pero realmente muy compleja, ¿no? En materia económica y financiera. Bueno, sabemos que el panorama viene complicado en términos de actividad, en términos de inflación, de estrés cambiario. Pero bueno, los últimos días, a partir de lo que fue la difusión, particularmente del dato de inflación de 4,70% el último martes para el mes de marzo, bueno, a partir de allí realmente los hechos, le diría, se modificaron rápidamente y llevó a que el Gobierno Nacional hicieron una serie de anuncios, algunos que ya estaban previstos de la semana anterior, pero otros, y tal vez los más relevantes, generados seguramente alrededor de ese dato de inflación no esperado, que bueno, cambian el panorama financiero una vez más en este complejo 2019 que tiene elecciones por delante, y ese es sin duda un tema muy importante en esta coyuntura. Y bueno, cambia el escenario de manera que vale la pena volver a analizar, por lo menos en cuanto a las variables clave. Si uno mira el resumen semanal financiero, lo que queda es esto, los números de lunes a miércoles son lo que usted comienza a ver en pantalla, un dólar minorista que cede después del anuncio del Banco Central de que cambia el esquema de la zona de no intervención. Enseguida le vamos a contar en detalle cómo funciona esto, bueno, de aquí hasta el cierre de este año 2019. El dólar minorista entonces cae 31 centavos en la semana, había arrancado para arriba y después cedió a partir del anuncio del Banco Central justamente el martes cuando se daba a conocer el dato de inflación. La tasa de la LELIQ subió un poquito, muy poco realmente, hasta 67,12% anual, es decir, prácticamente sin cambios. Y después está el dato del riesgo país, ¿no?, que probablemente sea lo que hay que seguir más de cerca de aquí hacia adelante. Este dato de riesgo país que incluye inclusive la información del último jueves, cuando los mercados en la Argentina estaban cerrados, los bonos argentinos cayeron fuerte, también las acciones argentinas, inclusive en un contexto muy positivo para los mercados internacionales, con la bolsa de Estados Unidos sobre los máximos históricos, con los mercados emergentes estables o inclusive con alguna tendencia levemente positiva. Se destacaron los activos argentinos con caídas muy fuertes de bonos, de acciones, un hecho que habrá que seguir de cerca desde el próximo lunes cuando se retomen las operaciones en la Bolsa de Buenos Aires. Este riesgo país lo que está reflejando es, por un lado, bueno, la compleja situación financiera de la Argentina para los próximos años. Les recuerdo que el riesgo país lo que refleja es la sobretasa que pagan en promedio los bonos argentinos con respecto a los bonos de los Estados Unidos, lo que indica que se está encareciendo el costo financiero eventual para la Argentina en caso de que se haya a colocar bonos en los mercados internacionales, con niveles de tasa que ya son muy elevados, ¿no es cierto? Realmente, si uno mira después de Venezuela, el riesgo país en América Latina más alto es el de Argentina. Y le decía, esto refleja, por un lado, la compleja situación financiera de Argentina, con una carga de deuda muy importante, con caída de actividad, con una inflación que no cede, pero además refleja este elemento clave en este 2019 que tiene que ver con el riesgo político, ¿no? No hay que desconocer que la fuerte caída de bonos y de acciones de Argentina en los Estados Unidos el último jueves en los Estados Unidos responde, entre otras cosas, a lo que han sido las últimas encuestas electorales que parecen cada vez darle menos posibilidades al oficialismo de ser reelecto allá por el mes de octubre. Un panorama muy complejo desde lo económico, desde lo financiero, desde lo político, que habrá que seguir sin duda muy de cerca desde el próximo lunes. Y le decía que cambió la zona de no intervención, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, esta banda en la que el Banco Central deja que el dólar se mueva libremente a partir de lo que ha sido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que, bueno, lo habilita a operar vendiendo en el límite superior y comprando en el límite inferior. Probablemente este sea el anuncio más importante de la semana en materia de lucha contra la inflación, porque está muy claro, ¿no?, que el dólar en la Argentina supone, bueno, un impacto importante sobre los costos, y en la medida en que el dólar no frene la presión alcista, es muy difícil pensar en un contexto donde la inflación vaya cayendo. Así que este es el nuevo esquema, con alguna explicación requerida. Ese límite superior de 51 pesos con casi 45 centavos es el límite que queda congelado hasta fin del 2019. Aquí recuerde que hasta el momento, hasta antes de este anuncio, lo que se había presentado como el plan cambiario era que esas bandas iban a ir moviendo en este trimestre por lo menos de manera ascendente 1,75% por mes. Por eso se movía diariamente. Bueno, la novedad es que esa banda superior se congela, la banda inferior también, y que el Banco Central va a vender hasta el cierre del año hasta 150 millones de dólares diarios en la medida en que el dólar se coloque en ese límite superior. El límite inferior queda también clavado en 39,75 centavos
Y ahí lo que aclaró el presidente del Banco Central el último martes, Guido Sandler, dice que el Banco Central no va a comprar dólares hasta el mes de junio. Bueno, esto parece ser algo así como una advertencia para aquellos que compren dólares, que no va a haber una contención por parte del Banco Central comprando, en la medida que, bueno, justamente el billete verde se acerque a la banda inferior. Lo repito, esto es muy probable que sea lo más importante que se anunció en estos días en materia antiinflacionaria, pues si uno mira el resto de los detalles, ¿no? Lo que tiene que ver con precios, con acuerdos con empresas, con la posibilidad de vender carne a un precio menor al que hay en el mercado, pero solo en algunos puntos geográficos. Bueno, realmente hay otras novedades que no parecen tener un impacto significativo sobre la inflación, más allá de algún probable beneficio para alguna familia que pueda acceder a esos precios cuidados en el corto plazo. Tal vez sí algo ayude el tema del congelamiento de tarifas, no las de gas, que es lo que habíamos anunciado ya la semana pasada a través de la charla con Verónica Tambasia, pero bueno, probablemente, le repito, este tema del dólar sea el dato más importante de la semana en la lucha antiinflacionaria. Bueno, vamos a volver sobre el impacto de todo esto sobre el panorama financiero más adelante en el programa, como siempre. Ahora tiempo de abordar cuestiones que tienen que ver con la economía local. Lanzamiento del Polo 226, primer polo logístico e industrial en Mar del Plata. Sobre el tema conversamos con el contador Ezequiel Lorenzo. Polo 226 es el primer parque logístico industrial que tiene la ciudad de Mar del Plata. Es un emprendimiento privado que fue desarrollado por la firma Polo 226 Sociedad Anónima, integrada por Juan Miguel y Sebastián Gigli. Son dos hermanos de la ciudad que se apoyaron y se asociaron con la firma Naje Construcciones y el arquitecto Martín Muscarello, especialista en la parte de naves industriales. Armaron un equipo y fueron llevando adelante todas las aprobaciones provinciales y municipales y bueno, luego las construcciones para lograr la inauguración de este parque logístico industrial con 11.000 metros cuadrados de naves, con posesión inmediata y un master plan para ser desarrollado en el tiempo con la proyección de un gran crecimiento. Está muy bien ubicado con respecto primero al casco urbano. Lo interesante es que está fuera de la ciudad, pero está a 29 cuadras de la rotonda del Luro al fondo, digamos, a escasos 10 minutos del Luro y Champagnat. Con lo cual una empresa que se radique aquí, ya sea para producir y trabajar, su personal llega enseguida. Y las empresas que lleven adelante temas logísticos o de depósito, en 10 minutos están en Luro y Champagnat. Tiene una muy buena accesibilidad, como te decía, por la 226, conectividad hoy con la ruta 2 y la 88 por lo que es Avenida Champagnat, y en un futuro, si Dios quiere y se lleva a cabo la traza de circunvalación que está proyectada por la provincia, estaría pasando por el lateral de este parque logístico, haciendo frente en todo lo que es el lateral, y ahí pasaría a ubicar un punto neurálgico de lo que sería la región, porque el parque estaría con salida a las 226 para Tandil, Sur de la Barría, a la 2 para Capital, a la 88 y entrada a la ciudad. Así que sí, está en un punto clave. Al estar fuera del casco urbano, produce muchos beneficios con respecto a que no entre el camión o el semirremolque de gran porte y de gran peso a la ciudad. Debería llegar a un punto como esto es lo que sucede en los grandes parques logísticos de Capital y del mundo. Llegan a un punto intermedio, descargan, y el camión que entra a la ciudad para entregar los productos y demás es un camión más chico, con menor impacto en las calles y menor impacto ambiental. Ahora, ¿en qué condiciones pueden radicarse aquí las empresas? Estas naves que vemos ya están construidas y las futuras ampliaciones están en venta, en alquiler. ¿Cómo es el proyecto inmobiliario? Desde ya mismo pueden radicarse empresas para producir o para manejar la parte logística. Hay, como te decía, 11.000 metros con posesión inmediata. Están todos los metros tanto en venta como en alquiler. Con lo cual una empresa puede venir y comprar su nave o puede alquilar su nave, depende de la política que tenga. Hay empresas que buscan comprar su nave para estar tranquilos y otros que buscan alquilar y destinar los fondos el resto de los fondos a capital de trabajo. Esa es una opción, con posesión inmediata. Ya está funcionando una administración del parque con la administración Mastromarino, también una firma local. Y una tercera opción es que el parque va a seguir creciendo. Hay proyectadas 3 naves más, un edificio de oficinas y unos lotes comerciales. Por lo pronto, aquellas personas o empresas que estén interesadas en comprar su galpón o una nave en pozo, bajo el sistema que usamos nosotros de anticipo y cuotas en pesos, van a poder comprar en el sector 3 una nave desde los 250 metros, no tiene que ser gigante,
como te digo, en anticipo y 36 cuotas e ir haciendo sus aportes a medida que va avanzando la construcción. Realmente un proyecto muy ambicioso, muy interesante y con una ubicación geográfica muy destacada, ¿no? Como conversábamos con Ezequiel Lorenzo, en el sentido de que, bueno, en el futuro, cuando uno imagina, finalmente se va a poder llevar adelante la obra de la circunvalación que une la Ruta 2 con la 88 y que pasaría justamente por un lateral del predio donde se desarrolla este emprendimiento del Polo 226, bueno, está muy claro que la ubicación es estratégica. Y esto supone, nos lo comentaba Ezequiel Lorenzo también fuera de cámara, que bueno, va apareciendo el interés de distintos inversores, no solamente las empresas interesadas en radicarse allí para instalar depósitos o para producir directamente algún bien. Bueno, más allá de eso está la posibilidad de que inversores se sumen a través de la compra de alguna de estas unidades, particularmente ahora que están lanzando este formato que habitualmente trabaja la gente de Spatolero Lorenzo de un anticipo y después cuotas en pesos a lo largo de 2 o 3 años. Bueno, ahí puede aparecer algún inversor interesado inclusive en comprar una unidad para después obviamente revenderla a un precio más caro cuando este polo se valorice, o tal vez para destinar alguna nave de este tipo a renta, porque nos decía Ezequiel Lorenzo también que este tipo de alquileres, este tipo de rentas suelen tener algunos puntos más de rentabilidad que los tradicionales alquileres de viviendas o locales en las zonas urbanas. Pero seguimos conversando con Ezequiel Lorenzo y bueno, le planteábamos qué beneficio puede tener un empresario que hoy tiene algún depósito o alguna empresa radicada en la zona urbana de la ciudad de trasladarse justamente allí al Polo 226 que está ubicado en el kilómetro 8, ¿no?, de esta ruta 226. Sobre este tema, Ezequiel Lorenzo nos comentaba los siguientes beneficios de este polo. Primero que está el concepto de la racionalización de los activos. Tal vez el inmueble que ellos tienen en este momento en el casco urbano, como decías, es un inmueble muy valioso. O sea, está ubicado en una zona donde el metro cuadrado vale mucho, tanto de tierra como lo construido. Y tal vez lo que tiene ahí es un depósito. Entonces, bajo ese concepto, él puede pasar a poner en valor ese inmueble, hacerse de un muy buen capital, establecerse acá y con menos capital pasar a tener una nave de última generación con todas las características que ahora te voy a comentar, digamos, apalancarse en ese sentido, hacerse de capital, volver a comprar acá o hasta alquilar acá y darle un mejor uso a su patrimonio. Esa es una de los grandes, digamos, beneficios. Luego, este parque está adherido a la ley de parques industriales. En este momento la ley no tiene beneficios impositivos, pero si surgieran, las empresas que aquí se radiquen tendrían los descuentos en tasas y demás que saque el Estado. Por otra parte, es un parque cerrado. Atendiendo los temas de seguridad, vos tenés un cerco perimetral, cámaras de seguridad, vigilancia a las 24 horas y en una expensa que está compartida entre todas las unidades que forman parte del parque. Hoy está dando la expensa 17 pesos por metro cuadrado cubierto de nave. Te doy un ejemplo. Una nave de 12 por 20 de 240 metros pagaría 4.700 pesos de expensas y tendría vigilancia a las 24 horas. Por otra parte, podés trabajar las 24 horas, que en el casco urbano no. Tal vez te llega un camión a las 5 de la mañana y tiene que esperar para poder empezar a descargar, porque tal vez tu vecino es una casa y es una señora. Vos acá ingresa el camión y ya a las 5 de la mañana se pone a descargar. Así que se ven muchos beneficios y también la posibilidad de crecer dentro del parque. Porque una empresa que tal vez en la ciudad tiene una nave de 250 metros y le fue muy bien y necesita más espacio, mira para los costados, tiene 2 casas y no están en venta. Y crece por el costado y tiene una salida por el otro lado. Bueno, acá podés crecer dentro del mismo parque o hasta moverte dentro del parque y la verdad que nada, se ve mucho más eficiente. Seguro. Ezequiel, hiciste referencia a la idea de que las naves están construidas con tecnología de última generación. ¿Esto qué significa concretamente? Bueno, los pisos son de 12 centímetros de hormigón, reciben camiones de hasta 7.000 kilos por metro cuadrado, de gran porte. Las naves, cuando decimos 240 metros en adelante, 500, 1.000, hablamos del metro cubierto, pero tienen como un 40% propio, escriturable, de metro descubierto de área de maniobra, donde el camión, el semirremolque, el estacionamiento, lo resolvés también en tu unidad. Y después los otros metros son totalmente útiles. A veces los metros de la ciudad, un galpón de 250 metros, tienen que entrar el vehículo a descargar o el vehículo del personal. Bueno, todo esto se resuelve dentro del parque, pero fuera de la unidad. Como te decía, pisos de hormigón,
Toda la materialidad de esta nave es con unos paneles térmicos que ayudan a la aislación de todo lo que es la temperatura. Fíjate que estamos muy bien en este momento. La luz es una luz natural. Hay unas rajas de PVC también muy nuevas que permiten el ingreso de luz natural. En este momento una empresa podría estar trabajando sin tener la luz prendida. ¿Qué más te puedo comentar? Temas de sustentabilidad. El parque ha visto el tema de la sustentabilidad como un punto importante y ha trabajado en que toda la iluminación común sea con LED. Toda la iluminación es de bajo consumo y la del cerco perimetral es solar. También cada una de las naves tienen cámara séptica para tratar los desechos que tengan y pueden desarrollarse oficinas, por último, en unos entrepisos. Puede haber un sector de oficinas administrativas y comerciales como apoyo a cada una de las unidades. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en pava. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y cambiamos de tema en este tramo de mercados y empresas. Hablamos una vez más de la actividad de la Oficina de Defensa del Consumidor del municipio. La semana pasada, presentábamos la charla que manteníamos con la doctora Verónica Tambasia, justamente quien está a cargo de esta oficina, sobre el tema de los incrementos en las tarifas de gas. Sobre esta cuestión, le reitero, esto lo adelantaba en la apertura del programa, que si bien en la semana el Gobierno Nacional anunció un freno al aumento de tarifas, el aumento de gas en 3 etapas que conversábamos la semana pasada con Verónica Tambasia, queda vigente. Esa suspensión de los incrementos justamente tiene que ver con otros servicios como electricidad que tenían previstos incrementos de tarifas en los próximos meses, pero el de gas queda en plena vigencia. Ahora, lo que vamos a abordar hoy como tema de actualidad en la Oficina de Defensa del Consumidor tiene que ver con otra cuestión. Sale de lo que tiene que ver con tarifa de servicios públicos para hacer referencia a un problema serio que hay con el tema de servicios financieros que puede definirse como el sobreendeudamiento, sobre todo de gente que forma parte de los grupos de población más vulnerable, como particularmente los jubilados. ¿Qué es este tema del sobreendeudamiento? Sobre esta cuestión, Verónica Tambasia nos comentaba lo siguiente. Sí, nosotros ya hace varios meses que venimos trabajando este tema, si bien desde que comenzamos la gestión el rubro más denunciado fue servicios financieros. Dentro de ese rubro comenzamos a ver que teníamos gente cobrando 0 pesos de haberes. Dentro de ese grupo tenemos una categoría que para nosotros son hipervulnerables, que son los jubilados y pensionados, que hemos visto recibos cobrando 0 pesos e incluso pendientes de pago, es decir, débitos pendientes porque no les alcanzan los haberes para pagar la totalidad de los débitos que tienen con distintas entidades financieras. Te explico cómo sería el caso en concreto. El normal de la gente va a algún tipo de entidad, alguna comercializadora que hay acá en Mar del Plata, a pedir un crédito y dentro de la documentación que firman los hacen adherir a distintas entidades. O sea, uno cree que a lo mejor está yendo a una única entidad a sacar un crédito y aparecen 10, 15 entidades distintas, entre cooperativas, mutuales y financieras. Ahora, ¿y cómo se llega a la situación de sobreendeudamiento? ¿No hay ningún mecanismo de protección de un porcentaje del salario? Parecería natural que fuera así, ¿no? Claro, debería ser así.
Es así, pero en este caso lo que le hacen firmar es una autorización a débito automático y uno para los débitos automáticos no tiene un porcentaje establecido, sí lo tiene para la retención o descuentos directos, que eso sí se cumple, pero cuando uno autoriza débitos automáticos pasa esto que está pasando. La realidad es que las entidades financieras hacen suscribir a los consumidores autorizando débitos automáticos. Por eso llegan a quedarse con la totalidad de los haberes. Más allá del cuestionamiento ético que se puede hacer sobre este procedimiento, es algo legal, digamos, no está viciado de nulidad. La autorización a débitos automáticos es algo legal. La falta de información clara al momento de contratar este tipo de créditos, no, sería una infracción a la Ley de Defensa del Consumidor. También tengamos en cuenta que hay una regulación del Banco Central que establece que los proveedores de este tipo de servicios tienen que controlar cuál es la capacidad de pago que tiene el consumidor en este caso. Y vemos que cuando le dan los créditos ya no tienen capacidad de pago, porque de hecho no llegan ni siquiera a realizarle los débitos en su totalidad. Siempre tienen pendientes entidades esperando a liberar un poco el haber como para poder cobrarse. O sea, hay gente que no difícilmente vaya a salir rápido de esta situación, ¿no? Y en la medida que sigan dentro de este circuito de créditos van a estar años. Bien, atención entonces para todos en general, ¿no es cierto?, en relación a la vinculación con este tipo de comercializadoras de préstamos, pero particularmente a jubilados y pensionados, porque está claro que en muchos casos aparecen, bueno, estas figuras realmente abusivas en lo que tiene que ver con el otorgamiento de préstamos, que contemplan la posibilidad de que a través de la adhesión, que en general el jubilado o aquel que está tomando el crédito no toma en cuenta la adhesión a débitos automáticos, que pueden llegar a quedarse progresivamente hasta con la totalidad del salario o del haber mensual. Atención, mucho cuidado con esto, porque es una situación que, nos decía Verónica Tambasia, se está repitiendo en los últimos meses en nuestro circuito financiero local. Ahora, a partir de aquí, por supuesto, la pregunta es ¿qué se puede hacer cuando uno es víctima, ¿no es cierto?, de un procedimiento de este tipo? Bueno, Verónica Tambasia nos comenta en el segundo tramo de la nota lo que está haciendo la Oficina de Defensa del Consumidor cuando llega la gente con este tipo de planteos. En principio estamos tratando de darle un trámite distinto al que le damos al resto de los reclamos, porque si bien el procedimiento es fijar una audiencia, ni bien se acerca el consumidor, en estos casos ni siquiera a lo mejor tenemos individualizado quién es el proveedor, porque los recibos de haberes son casi inentendibles. Realmente aparecen códigos o nombres de fantasía, con lo que primero tenemos que liberar un oficio al banco para que nos identifique quiénes son esas entidades que están realizando los débitos. La gente en la mayoría de los casos los desconoce porque, claro, nunca fue a esos lugares a sacar el crédito, con lo que realiza un stop debit, que por 30 días el banco se lo otorga y en ese plazo nosotros intentamos acercarlos con las entidades que tenemos identificadas e intentar un acuerdo de pago, si es que tienen la documentación que avale la relación de consumo por la cual están queriendo cobrarle al consumidor. Ahora, en cualquier caso, Verónica, entonces, alertar a la gente sobre estos procedimientos que realizan algunas financieras, sobre todo, no bancos comerciales, son las financieras. Los bancos, si bien otorgan créditos, y también nosotros tenemos algunos, bastantes reclamos al respecto, porque tampoco ellos hacen el screening crediticio como corresponde, son entidades que nosotros podemos identificar. En cambio, cuando la gente va a las distintas comercializadoras que hay acá de otorgamiento de créditos, son entidades que difíciles de identificar y que casi ninguna tiene delegación en Mar del Plata. En cambio, con los bancos el procedimiento es distinto. Por eso, a lo mejor, ante la necesidad de sacar un crédito, porque sabemos que hoy en día la gente tiene la necesidad y está acudiendo mucho a esta alternativa, lo ideal es ir a alguna entidad bancaria o alguna entidad que no sea una comercializadora, sino alguna entidad pública, por decirlo de alguna manera, o privada, pero bancaria. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en Fava, sentite bien.
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Juan Antonio Costantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Pasamos en este tramo de Mercados y Empresas a hablar de la actividad del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, ¿no? Una entidad creada hace casi 10 años a nivel nacional que ha venido desarrollando actividades en distintos puntos del país y particularmente aquí en la ciudad de Mar del Plata. No hace falta hacer mucho énfasis, ¿no?, en lo que tiene que ver con justamente el concepto de empresa familiar, sobre todo en el tejido empresarial de la ciudad de Mar del Plata, para comprender, ¿no es cierto?, la importancia que este tipo de empresas, de emprendimientos tiene para la estructura económica y social de nuestro distrito. Así que tuvimos oportunidad de conversar con algunos de los miembros del IADEF estos últimos días para hablar de lo que está haciendo a nivel nacional, para tratar también de conocer qué es lo que se está haciendo aquí a nivel local. Y el primer testimonio que compartimos es la charla que manteníamos con Natalia Christensen, que es presidenta del IADEF a nivel nacional. El Instituto Argentino de la Empresa Familiar es una asociación civil sin ánimo de lucro, así está inscripta. Fue creada el 5 de marzo de 2010, o sea que ya esperamos cumplir próximamente los 10 años. Y fue creciendo a base del apoyo de una asociación civil de familias empresarias, profesionales, académicos, autores de bibliografías, que nos fuimos uniendo para dar apoyo a las empresas familiares del país y a sus asesores. Consideramos que esta es una disciplina que tiene más de 35 o 40 años en el mundo y en la Argentina hacía falta una entidad referente, hacía falta una institución que sea faro de conocimiento, que sea difusora de lo que en el mundo está pasando, evolucionando respecto de la atención particular, específica que tiene que tener la gestión de la relación entre empresa y familia, que no se estaba dando en nuestro país. Así que nosotros nos fuimos elaborando en todos estos años un proyecto institucional que hoy está consolidado, está fuerte, está presente en 18 ciudades del país. Tenemos sedes en las principales provincias, en las principales capitales, y estamos trabajando fundamentalmente en 3 pilares. Un pilar es difusión. Necesitamos que la sociedad en su conjunto conozca que cuando hablamos de empresa familiar tiene unas particularidades, unas características, una forma de entenderse y de gestionarse y de abordarse la complejidad y un poco las particularidades que tiene, ¿no? No es como una empresa no familiar, y eso lo podemos conversar ahora en un momento. Otro pilar importante es la formación. Entendemos que muchos empresarios están formados o por la vida, por la realidad que han ido construyendo, o han ido a escuelas económicas o a escuelas de negocio, universidades, pero realmente en ningún lado nos enseñan a ser dueños, a ser accionistas, a ser propietarios, a ser socios, que ser propietario y ser socio existe una pequeña diferencia, ¿no? Y después tenemos el tercer pilar que nos parece que es muy meritorio, que es la investigación. Este año vamos a trabajar un proyecto de investigación que realmente va a ser punta de lanza para nuestro país y para otros países de América Latina, que necesitamos tener datos estadísticos, datos reales, actuales. Y estamos trabajando o por lo menos contando con datos que nos ha facilitado el GPS de las economías regionales del Ministerio de la Producción del país, porque nuestra impronta como institución referente es generar políticas públicas. Generar políticas públicas que apoyen a las empresas familiares, que les den las ventajas o por lo menos los beneficios o las facilidades que las familias empresarias necesitan.
Y aquí Natalia Christensen nos destacaba los 3 pilares, ¿no?, sobre los que trabaja el IADEF básicamente, que tiene que ver con la difusión, la formación y además esta tarea que desarrolla la gente del IADEF vinculada con la investigación y publicaciones de trabajos de investigación, básicamente sobre las distintas problemáticas de las empresas familiares en nuestro medio. Y bueno, justamente hablando de problemáticas, está muy claro que las empresas familiares tienen justamente cuestiones que hay que abordar de manera particular, más allá de lo que tiene que ver con cualquier organización empresaria, ¿no es cierto? Bueno, el segundo tramo de la charla, justamente Natalia Christensen nos describe cuáles son las problemáticas que habitualmente se abordan cuando se trabaja con empresas familiares. Donde primero empieza a manifestarse una necesidad de una gestión particular o importante es en el relevo generacional, en el cambio generacional, en la sucesión. Tenemos que entender que cuando las familias van elaborando o creando su proyecto paralelo de familia y de empresa, pasa el tiempo, la empresa crece y la familia también crece y los miembros van creando sus propias familias, ¿no? Entonces, en este andar juntos, cuando la empresa pasa a ser una empresa de hermanos, necesita un modelo de ordenamiento, de gestión, de acuerdos, de pautas, de conductas, que son distintas a cuando había un solo dueño. Cuando había un padre, jefe de familia, que dirigía y tomaba todas las decisiones. Porque después el modelo va a cambiar a una sociedad de hermanos, donde hay hermanos accionistas que necesitan coincidir, acordar cómo van a tomar las decisiones respecto del patrimonio que comparten, por un lado, y del trabajo, si es que todos también trabajan y comparten el trabajo. Después hay otros desafíos, el dimensionamiento. Las familias tienen que saber que indiscutiblemente, así como yo te decía que son 2 mundos paralelos, que crece la familia, hay que hacer crecer los negocios. Porque si no, es lo mismo, la vaca lechera para una familia no es lo mismo que una vaca para 4 o 5 familias. O sea, el negocio tiene que crecer si después va a mantener a las familias de 4 hijos. O sea, una sociedad de hermanos de 4 socios. O sea que indiscutiblemente la proyección que se tiene que dar al empresario familiar en el tiempo es de crecer para poder tener más capital y patrimonio para seguir sosteniendo esa cohesión de negocios. Y después ahí surgen también los family office, las oficinas familiares como para administrar patrimonios operativos que son de negocios y patrimonios no operativos que son activos que la familia tiene que saber rentabilizar para a veces, cuando hay crisis como la actual, a veces nos solventamos más con la liquidez que nos pueden dar alquileres, rentas, otros activos que el negocio en sí. Y eso lo saben manejar las familias empresarias, ¿no? Otra de los desafíos importantes es la internacionalización. Las familias empresarias y las pymes y todos tienen que crecer, tienen que desarrollar sus negocios también mirando hacia la internacionalización, mirando hacia el mundo global que hoy vivimos y incluyendo en sus modelos de negocios para la continuidad todo lo que es la innovación y la innovación tecnológica. Hoy tenemos afortunadamente en la mayoría de las familias empresarias 2 o 3 generaciones trabajando juntas, con una generación que ya casi es nativa digital y que nos está ayudando mucho a las familias empresarias a innovar, a incorporar tecnología, a ver nuevos desarrollos, a ver nuevos modelos de negocio. Así que bueno, fundamentalmente esos 4 desafíos creo que son los más importantes. Para repetirlos, el cambio generacional, el cuidar el dimensionamiento de la empresa y prever los crecimientos con tiempo y saber cuándo tienen que hacer las inversiones de crecimiento, todo lo que es innovación tecnológica y innovación de I+D y la internacionalización. Bien, y le contamos a continuación las próximas actividades del IADEF aquí en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, el IADEF es una institución que se vincula con distintas ONG de nuestro medio, ¿no?, para hacer presentaciones, también trabaja con encuentros periódicos, incluso, bueno, mantiene un convenio de vinculación con la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ahí tiene, bueno, el cronograma de las próximas actividades. En primer lugar, el próximo jueves, 25 de abril, a partir de las 17, en Casa Storni, 11 de septiembre 2612, el próximo Ateneo. Bueno, para aquellos interesados en participar de este tipo de encuentros, ahí le dejamos un contacto, ¿no?, info@iadef.org, de manera de, obviamente, conseguir más información sobre este tipo de actividades, lo que hace la institución y tal vez poder sumarse, porque obviamente es una entidad que trabaja con el aporte de distintos profesionales que les interesa especializarse en estas cuestiones vinculadas con empresas familiares. El otro encuentro que tiene previsto la gente del IADEF en los próximos meses es con la gente de AINRA. Aquí estamos hablando
de una actividad privada para asociados. En este caso no es una actividad abierta, pero demuestra lo que está haciendo el IADEF en nuestra ciudad a través de la vinculación con distintas entidades intermedias. Nos queda un último testimonio vinculado con la actividad del IADEF en Mar del Plata, lo que sigue la charla que manteníamos con el contador Jorge Terreu, que nos describe la importancia de las empresas familiares en el tejido empresarial nacional y local. Sin duda que toda la economía nacional y también la local de Mar del Plata está basada sobre estructuras de empresas familiares. Con solo mencionar, si tuviéramos un mapa mental, que el 95% del volumen de comercialización del país se hace a través de empresas familiares, o si contamos que del 100% de empresas que existen en el país, el 75% de esas empresas son de índole familiar, podemos ver la importancia que esto tiene dentro de la economía nacional. Ahora, hay un desafío en esto, porque a su vez el 70% del empleo en la Argentina es generado por la empresa familiar. La importancia de cómo se desarrolla este tipo de empresas tiene un impacto directo en el día a día de la economía argentina. El problema que tenemos es que solamente el 26% de ese 75% que hablábamos hoy sobrevive a una segunda generación y escasamente el 7% a una tercera. Entonces tenemos una situación donde nuestra economía está basada en un tipo de empresa que no tiene una continuidad en el tiempo como debiera con proyectos de largo plazo, y eso hace que la economía de alguna manera se resienta cuando hablamos de un proyecto país, ¿no? Esta es la problemática. Bien. ¿Y cómo se trabaja para resolver esta cuestión? Y las otras problemáticas que en definitiva también describía Natalia anteriormente, ¿no? Claro, bueno, el menú es muy amplio, pero Marcelo, todo empieza por la profesionalización de estas empresas. La idea acá en Mar del Plata, sobre todo, es poder diseminar estas ideas para poder entender que negocio y familia, si bien están unidos, deberían ser tratados en forma diferente. Es más, a veces es necesario o resultaría necesario proteger a la familia para que no se destruya el negocio y viceversa. ¿Cómo se hace esto? Bueno, teniendo en cuenta que no todos, por pertenecer a la misma familia y compartir un apellido, están de alguna manera capacitados para desempeñar todas las funciones en una empresa. O sea, de alguna manera que sean caminos paralelos en la forma de poder gestionarlas. Tiene una raigambre cultural. Y lo que estamos viendo es que a partir de las segundas generaciones, donde existe un mayor grado de profesionalización, esta idea comienza a tener un poco más de sustento y se acercan con preocupación, sobre todo en momentos de crisis como las actuales, pero son temas delicados que hay que abordarlo con herramientas como el protocolo familiar, herramientas como planes de sucesiones, herramientas como profesionalización a la hora de hacer selecciones de personal para los puestos, mandos medios o puestos gerenciales. Así que tenemos un doble desafío que en la empresa familiar que quizás otras empresas no tienen, es llevar a cabo una gestión como corresponde y a su vez considerar las implicancias que en el seno de la familia esto se da. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Séntete como en pava, séntete bien. Pásalo bien. Séntete como en pava.
Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Bien, abrimos este bloque hablando de algunos de los anuncios que hizo el Gobierno Nacional en la semana, pero no concretamente de los anuncios orientados a lo que tiene que ver con mejorar el poder de compra de los contribuyentes en la Argentina en términos generales, sino a los que apuntan a mejorar la situación de comercios y empresas. Este es un tema que se habló menos en la semana, pero que resulta relevante, ¿no? Desde el punto de vista de mucho comercio, mucha pyme sobre todo, que está atravesando un momento duro de ventas y también desde el punto de vista financiero. Vamos a hablar enseguida de lo que es el nuevo plan de facilidades de pago que anunció la AFIP en la semana. Antes, 3 medidas, le repito, no muy analizadas en los últimos días del Banco Central, que en principio intentan mejorar la situación financiera de comercios y pymes. Aquí usted las tiene en pantalla. En primer lugar, la obligación para las entidades emisoras de tarjetas de crédito y los bancos de acreditar las ventas con tarjetas en un plazo máximo de 10 días hábiles. En segundo, la eliminación de comisiones por depósitos en efectivo para micro y pequeñas y medianas empresas. Este esquema, ¿no?, de costos por depositar en efectivo tan discutido en los últimos meses en la Argentina, insólito se podría decir. Y en tercer lugar, otro tema que tiene que ver justamente con el mismo objetivo. El Banco Central anunció un aumento de los límites para las transferencias inmediatas, tanto a través de cajeros electrónicos como a través de operaciones de home banking. Le reitero, medidas que apuntan básicamente a mejorar el panorama financiero, en este caso de los comercios y pequeñas y medianas empresas. Bien, de los anuncios del Banco Central a una novedad importante de la AFIP desde el punto de vista de lo que es el giro financiero de las pequeñas y medianas empresas y también del comercio, y que tiene que ver con un nuevo plan de facilidades de pago. Vamos a conversar ahora sobre este tema con la participación del doctor Marcos Jáuregui Berry. Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, contanos en principio qué análisis podés hacer de este anuncio de la AFIP. Bueno, Marcelo, buenas tardes. Sí. Es un nuevo plan de facilidades de pago, como bien decís, que es una posibilidad que brinda la DGI para los impuestos que recauda ella, es decir, los impuestos nacionales, en el cual otorga una posibilidad de pago en cuotas, pero sin ningún otro tipo de beneficios. Esa es la primera particularidad que uno debería marcar. Sabido los conflictos que a veces surgen desde el punto de vista si son justos o injustos, algunos planes que reduzcan algún concepto y otorguen, aparte de una facilidad, algún beneficio particular respecto al monto adeudado, pero en momentos particulares es a veces lo que más se requiere. En este caso, puntualmente, es un plan de facilidad de pago, o sea, aquellos contribuyentes que tengan deuda hoy día por algún impuesto nacional, incorporemos en impuestos a monotributistas y autónomos, pues le otorga el Estado Nacional un plan de un máximo de 60 cuotas. Recordemos que hoy día hay un planes cortos, un plan de 24 cuotas para deudas en fiscalización, en proceso de fiscalización, otro plan también de 60 cuotas para deudas que estén en el Tribunal Fiscal, pero en esta particularidad, la particularidad es que otorga 60 cuotas para las pymes, incluyendo a monotributistas y autónomos, para que puedan regularizar su deuda impositiva atrasada al 31 de enero del corriente año, o sea, el 31 de enero del 2019. Ese es en rasgos generales, el plan que en este momento está lanzando la AFIP. Bien, ahora Marcos, ¿qué pasa con planes que ya estén en curso, que los contribuyentes ya estén pagando? ¿Qué pasa con, por ahí, deudas que se generan a través de procesos de fiscalización, por ejemplo, por el tema de facturas apócrifas que está llevando adelante la AFIP? ¿Cómo ves esto? ¿Se puede incluir? ¿Se puede trabajar en este plan? ¿Cómo queda eso? Sí, en realidad no hay exclusiones de esta naturaleza. Los ajustes de fiscalización
que estén en trámite pueden regularizarse. Lo que me preguntaste respecto a refinanciar planes, en los lineamientos generales del plan establece que sí, que se va a poder hacer, todo a partir del 15 de mayo, y la cuota va a vencer en septiembre. Respecto a la particularidad que hablamos hoy de los ajustes por facturas apócrifas, que creo que son la mayoría de los ajustes que hoy día están ¿no es cierto?, en danza y que son los que más deuda han acumulado en DGI, bueno, no hay ningún otro, está el beneficio de que puedan regularizar esta deuda, pero no tiene ningún beneficio extra, que creo que es lo que más requiere hoy día los contribuyentes para poder ingresar, que es una especie de una reducción en algún sentido de intereses o en algún tipo de sanciones, sabiendo que es hoy un tema conflictivo respecto al contralor que ha tenido el propio organismo respecto a las, digamos, comentadas usinas de facturas apócrifas y demás, que han tenido gran impacto en muchos grupos de contribuyentes. Es decir, para ese sector veremos qué impacto tiene este plan, porque aparece como no muy alentador, más allá que en la factura de pago, pero estos planes generalmente tienen una mejor adaptación cuando hay una reducción de intereses o de sanciones, que evidentemente ahí sí le dan un alivio a los contribuyentes para poder regularizarlo, porque recordemos que aparte de las cuotas que deberán ingresar, que son de por sí altas, tienen multas que muchas veces son 3 veces el importe de este impuesto, y aparte tienen que cumplir con todas las obligaciones corrientes, que salió que estamos en un momento donde los contribuyentes o pymes a los cuales está apuntado, no es quizás un momento de mayor fluidez económica para afrontar todos los conceptos. Yo creo que eso le va a dar un poco de contexto al éxito o no de este plan. Insisto, el plan para deudas atrasadas comunes puede servir, pero para otro tipo de deudas un poco más, de un volumen más importante y con otro tipo de consecuencias, veremos si tiene un buen resultado, ¿no?, desde el punto de vista de la recaudación fiscal. Como comentario final, el gobierno nacional sobre todo ha lanzado planes así de facilidades de pago, pero los planes de facilidades de pago, insisto, no son moratorias. Si las moratorias tienen algún grado de injusticia, que obviamente en sí los trae, ante momentos de crisis, cuando amerita lanzar un plan para recuperar contribuyentes y se puedan regularizar, necesita algún tipo de beneficio extra para poder recuperarlos y que tengan más éxito. El plan de facilidades de por sí solo, en un contexto en el cual el dinero, ¿no es cierto?, no fluye en los comercios, tiene un resultado que quizás no sea el esperado por ninguna de las dos partes, ni por los contribuyentes ni por el gobierno. A veces necesita una ventaja extra que es simplemente a los efectos de poder recuperar en el circuito económico a todo ese sector que se ha atrasado por otros motivos y no simplemente por no cumplir con sus obligaciones fiscales. Está muy claro. Bien, Marcos, te agradecemos mucho esta comunicación, buen fin de semana y hablamos en los próximos días nuevamente. Muchas gracias. Conversamos entonces con el doctor Marcos Jauregui, bueno, su análisis, su descripción del anuncio del nuevo plan de facilidades de pagos de la AFIP. Nosotros ahora hacemos la última pausa y después de esa pausa le contamos, en breves términos, cómo finalizó la semana financiera. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Sarasúa Echevarría. Administración de consorcios, 35 años en la actividad. Alsina 2176, Mar del Plata. Teléfono 0223-451-3687. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Administración Escalambro. Estudio contable. Administración de consorcios. Catamarca 2076, octavo A, Mar del Plata. Teléfono 0223-494-1955. Email rupertomescalambro@gmail.com.
Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, último tramo de mercados y empresas y bueno, algunos minutos para contarle lo que fue la semana financiera corta que se cerró el miércoles, con el agregado que le vamos a mostrar a continuación cómo se dio, ¿no? Del día jueves en operaciones en los Estados Unidos, con bonos y acciones argentinas cayendo muy fuertemente, incluso en un contexto positivo, ¿no? Para los mercados internacionales, lo que demuestra este divorcio que hay entre lo que está pasando en la Argentina en materia económica y financiera y lo que pasa en el contexto internacional. Realmente las bolsas en el exterior siguen muy firmes sobre niveles prácticamente máximos históricos. En el caso de la bolsa de Estados Unidos, ahí comenzamos a mostrarle, ¿no? Con el apoyo de los gráficos que utilizamos habitualmente, por ejemplo, la situación del índice Standard & Poor's 500, ¿no? El índice más seguido a nivel global, que sigue trabajando sobre la zona de máximos históricos, ¿no? Es decir, este nivel en la zona de 2.940, que fue el máximo del año pasado, que generó después una caída fuerte de la mano de la suba de las tasas de interés y de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, bueno, ya se recuperó completamente, ¿no? Esto lo mostrábamos ya las últimas semanas y esta semana en particular, bueno, el movimiento fue corto, es este pequeño, digamos, esta pequeña vela que usted ve en el último tramo del gráfico, trabajando sobre la zona de máximos históricos con datos que tienen que ver a lo largo de la semana con, bueno, un crecimiento en China mayor al esperado, también buenos balances de compañías estadounidenses que siguen sosteniendo las cotizaciones en estos niveles. Obviamente, estos máximos son los niveles a superar para que estos índices de Estados Unidos sigan bueno, sosteniendo un buen clima en los mercados internacionales, algo que habrá que seguir de cerca en las próximas semanas. Ese es el índice Standard & Poor's 500, el que sigue es el Nasdaq, el que agrupa particularmente a las empresas tecnológicas, en una situación muy similar en la zona de 8.000 puntos, que es lo que usted ve sobre el cierre del gráfico, después de haber recuperado toda la caída que se vivió durante el año 2018. Y el panorama a nivel internacional lo completamos esta semana compartiendo el gráfico de mercados emergentes. Este es un índice que cotiza en la Bolsa de los Estados Unidos, que agrupa a los mercados emergentes de todo el mundo. También un panorama de suba desde el 2016, como veíamos en los gráficos previos de las bolsas estadounidenses. La caída del 2018, mucho más profunda, inclusive que en los Estados Unidos particularmente, por el impacto de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, que afectó mucho a los mercados emergentes, y de allí la recuperación, ¿no? Usted ve que los mercados emergentes, incluso en las últimas semanas, han tenido un ascenso un poco más importante que los índices estadounidenses, pero todavía muy lejos, ¿no? De los máximos del 2018, lo que demuestra que el liderazgo a nivel global en el panorama económico y financiero lo sigue sosteniendo Estados Unidos en esta etapa. Ahora, esto sirve para ver este panorama internacional de mucha solidez en Estados Unidos, de recuperación en los mercados emergentes, bueno, la situación distinta que atraviesa la bolsa argentina. Este es el tramo del 2016 hasta el máximo del 2018 y desde allí una caída que no ha tenido recuperación. Los gráficos anteriores mostraban que Estados Unidos y emergentes han recuperado bueno, en mayor o menor medida, la bolsa argentina trabajando sobre la zona de los mínimos de lo que ha sido la crisis del 2018, 766,61 dólares, el último cierre del índice Merval del día miércoles, pero a esto además, que es el dato distintivo, ¿no?, de estos días, cuando uno le agrega el comportamiento de los papeles argentinos en el exterior el jueves, encuentra situaciones como esta. Acá tiene el gráfico de Grupo Financiero Galicia en los Estados Unidos. Esta última barra del final muestra una caída del 8% el jueves para la acción de Galicia en los Estados Unidos, con lo cual, sin duda, el panorama para la apertura del próximo lunes, si esto se sostiene, luce complicado. Algo parecido e incluso con peores condiciones técnicas pasa con la acción de Pampa Energía, la principal energética que cotiza en la bolsa argentina. En Estados Unidos, la caída del jueves sin operaciones en Buenos Aires es la que marca esta última barra, que le marcamos en pantalla. La caída es menor, 3%, pero de todos modos, en el caso de Pampa Energía, ya inclusive operando por debajo de los mínimos que se había alcanzado en septiembre del año pasado, lo que demuestra el complejo panorama técnico que se plantea para la bolsa argentina y para estas acciones en particular. Componentes obviamente que tienen que ver con el panorama económico y financiero de Argentina, la incertidumbre de cara a las elecciones de este año, bueno, todo obviamente está conspirando para
que los papeles argentinos, acciones en este caso, los bonos están en una situación parecida, sigan realmente muy débiles, incluso en un contexto internacional muy positivo para los activos financieros. Nos queda cerrar simplemente con el panorama de tasas de interés que habitualmente compartimos en el cierre de mercados y empresas. Usted comienza a ver en principio la placa con los rendimientos de los bonos en dólares al cierre del miércoles. Estos rendimientos seguramente han crecido después de la caída de los bonos en Estados Unidos el jueves, pero este es el último registro local. El bonar 2020 14,30% anual, el bonar 2024 15,40% y el bono de descuento que vence en el 2033 13,90%. Por último, las tasas en pesos en el circuito bursátil. Las LECAPs, 31 de mayo 47% anual, 28 de junio 49% anual y 31 de julio, estos son los plazos más operados, 53% anual, tasas relativamente estables en relación a el panorama que teníamos en el cierre de la semana previa. Así que bueno, de esta manera estamos llegando al final de esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Tasas muy atractivas, reflejan, como siempre decimos, el elevado riesgo de invertir en activos argentinos que se percibe en el circuito financiero local y que siguen viendo, por supuesto, los inversores internacionales, y un panorama técnico, ¿no?, para el mercado accionario muy débil que, como decíamos inclusive la última semana, ¿no?, si bien operando sobre la zona de mínimos de los últimos años, todavía sin señales concretas de recuperación. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.